Hola a todos, bienvenidos a Dementes Conscientes, el podcast donde hablamos temas serios con humor. Mi nombre es Claudia Martínez, soy Master Coach Emocional en PNL, fundadora de Clámate y estoy a cargo de la conducción de este espacio. Cada 15 días tenemos invitados de lujo que comparten su experiencia personal y profesional para ayudar al crecimiento de esta comunidad. Así que el día de hoy tenemos un súper invitado. Ya sabes que si aún no te has suscrito, este es tu momento, que le des like al video, que te suscribas al canal. Es gratis, actives la campanita, comentes y todo lo que ya sabes que deberías hacer. Obligar a otros a que también se suscriban y nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Como cada programa, leemos también un caso. Los casos los pueden enviar a contacto@clamate.com. Los seguidores nos pueden enviar un caso de lo que estén pasando, nosotros lo leemos acá y si al final del programa les vamos a dar la solución junto con nuestro invitado. El día de hoy nos escribe Diana y nos dice: tengo muchos pensamientos malos, me miro al espejo y no me gusta cómo me veo, me trato con mucho odio, pienso que nadie me quiere y que no soy capaz de hacer las cosas que me propongo. Vengo luchando con esto, pero me gustaría un consejo para poder superar este problema y no ser tan dura conmigo mismo. Más adelante en el programa vamos a darle algunas estrategias y algunas formas de cómo poder abordar este problema, así que quédate enganchado y no te lo pierdas. El día de hoy estoy con un súper invitado, él es Andy Otero, es licenciado en Nutrición Genética Alimentaria, es coach personal de salud física, multicampeón nacional de físico-culturismo, juez nacional de Body and Fitness y soltero hace 6 años. Bienvenido, Andy. Hola, Claudia. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Todo un honor estar en este podcast. Para todo lo que me quieran preguntar, estoy a su disposición. Te tengo preguntas acá jugosas, sí, ¿sabes? creo que mucha gente ha inscrito sus preguntitas por ahí. Sí, yo he ordenado mi chamba. Estoy para servirles. Yo soy juez internacional y nacional, multicampeón internacional, nacional también. Y la idea es, me he propuesto ayudar a las personas ahora, ¿no? Como te comentaba una vez.
Buenísimo. Tengo dos preguntas de enganche. Guau, de frente. Primero, pues, así soy yo. Vamos. Primero que me mandaste que eras Andy Chocolate Otero. Así es. ¿Por qué chocolate? Hay una historia en esto. Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo, una marca X tenía una fragancia de chocolate y yo me gustaba el olor, me echaba la fragancia. Y una chica me comenzó a llamar chocolate. Ok. Pero en su momento, cuando yo fui el paso de los años, yo trabajaba para un gran empresario, en unos super gimnasios, y él me decía, oye, se te ve fuerte, fornido, cara de malo, pero por dentro eres noble, eres como un beso de moza. Pero Blandito duro, por dentro. pero por dentro eres un alma blanca, pura. Entonces, no te voy a decir beso de moza. Andy Y beso de moza. vuelve a salir chocolate, ¿no? Ajá. Y chocolate por acá, y me quedé con chocolate y ya se hizo, digamos, no mi apodo en el mundo del culturismo, ya la gente me conoce como Porque hay que chocolate, contarle ¿no? a la gente que yo te iba a poner Andy Otero alias Chocolate y tú me dijiste alias no porque no soy un delincuente. Lo que pasa es que alias se ve, mucha gente, o muchas noticias salen alias tal preso, alias tal. alias el chocolate La del verdad no hay fisicoculturismo. alias, en el culturismo no hay alias, todos es un nombre como decir, no sé, el corazoncito del culturismo, el elegante del culturismo. Tengo amigos que le dicen, a un amigo le dicen el ruso, El ruso. ¿no? A otro amigo le dicen el matagigantes, o sea, Pero esos nombres también claro, son- es que por las características de cada uno, de cada Ajá. su cuerpo, ya se van haciendo un nombre, ¿no? Claro. Tuve un amigo que lo conoce, se llama Lucio Man, le dicen Lucio Man. Ah, Lucio Man, ¿no? claro. Super hombre, super Lucio, ¿no? Entonces ya cada uno tiene como su chaplita, ¿no? Su chaplín, Claro. entonces va por ese lado. Y una pregunta, ¿qué se necesita o cuántos títulos se necesitan para llamarse un multicampeón? O sea, multicampeón, yo tengo, debo tener más de 30 campeonatos ganados. Más Sí. de 30. Yo juraba que con más de 2 ya podía ser Como multicampeón. multicampeón se le dice ya que uno tiene varios títulos, ¿no? Ya creo que a partir de 6, 7 ya es multicampeón, en varias disciplinas, en varias categorías. El mundo del culturismo se divide en varias categorías, ¿no? Y es por peso, cada 5 kilos de diferencia. Es todo un mundo del que yo la verdad desconocía y me he quedado bastante sorprendida. ¿Tú hace cuánto tiempo estás en este mundo un paréntesis, ¿es del culturismo o del físico-culturismo? No, el mundo del físico-culturismo. Hablamos del físico Ajá. como una cultura. Ajá. Físico, cultura, ismo, persona. Físico-culturismo es la cultura de tu físico, de nuestro físico. La gente que compite no gana quien es el más musculoso, quien es más grandoso, no. Gana el que tiene más detalles musculares, mejores hombros, mejores O sea, pechos, tal vez mejores la piernas. marcación. Claro, el voleo muscular, ¿no? El señalamiento de las fibras musculares, menos grasa para que se pueda ver los músculos. Gana que tiene el cuerpo perfecto, no gana cualquiera, salvo que en la categoría hayan 5 personas que no estén bien y tienen que buscar el menos que ganar peor, pues, ¿no? 5. No, el menos peor de todos para que puedan uno llevarse el título, ¿no? Que a veces es injusto, pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo así entraste? O sea, ¿cómo así decidiste o te nació esta pasión por el físico-culturismo? Me debe estar viendo mi hermana. Yo entro al fisicoculturismo como broma. Yo estudiaba medicina, más o menos cuando tenía 20 años, en la universidad. Y mi hermana iba a un gimnasio que ya no está, muy conocido, que ya deben saber. Y yo me burlaba porque mi hermana no podía pagar ese gimnasio y se iba a un gimnasio ¿Uno en que es esa de época... oro? Más amarillo. Ok. Entonces, en mi época, el gimnasio costaba $1. Dije, ese gimnasio todo oxidado, ¿qué vas a bajar de peso? Es todo feo, no tiene ni colchoneta. Anda, anímate para que vayas. Y como estaba en parte de mi casa, cuando acababa la universidad, tenía tiempo, iba al gimnasio. Me acuerdo que pagué mi solcito y cuando llegué a mi casa no podía ni lavarme la cara. Pero fue un dolor... Hiciste... Sí, claro, me trabajaron todo el cuerpo, pero fue un dolor no molestoso, no satisfactorio ver los cambios, ¿no? Poco a poco. Y comencé a ir pagando mi sol. O sea, tú pagas un sol por un día. En esa época, ¿no? Bueno, ahora creo que cuesta de 70 soles el día, sí, ¿no? ¿no? Hasta 20 creo, depende del gimnasio. Y me comenzó a gustar, vi cambios, me seguí. Y me metí, me dijeron, ¿puedes competir? La primera vez que competí, no sabía qué cosa era todo lo que hay atrás del culturismo, no Claro. sabía. Me metí, quedé tercer puesto, mi primera competencia, sin haber usado nada, con ya gente que ya estaba en el mundo más metida. Con 20 añitos. Sí, con 20 añitos.
Y me gustó, vi oportunidades, me dijeron, oye, te auspiciamos, ¿quieres esto? Yo, ¿qué es un auspicio? ¿No? Te damos proteína, todo gratis. Yo, ya, gratis, ¿no? Todo el mundo quiere gratis, ya pasa. Claro, aparte que, o sea, era algo que te ayudaba a alimentar tu cuerpo, ¿no? Y que tú estabas en esa construcción. O sea, yo nunca me imaginé ser fisicoculturista. O sea, yo entré a la universidad para estudiar la enfermedad de mi papá. O sea, yo quería tratar de conseguir la cura de la enfermedad de mi papá. Obviamente entré a la universidad y en el cuarto ciclo le pregunté al doctor, muy difícil, yo, pucha, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces, se me presenta en la universidad después de 4 años ir a un intercambio a Europa. Me fui, me cambié para despejar la mente y encontré la nutrición. Entonces fue a ese lado que ya me meto más en el culturismo, ¿no? Cuando llego ya a Lima. Tengo una pregunta. Como tú dices, este es todo un mundo que involucra muchas cosas, que tiene muchas categorías, de las que seguro muchas de las personas no conocen. Pero, ¿cómo saber o dónde está la línea que divide entre entrenar normalito y entrenar a un nivel profesional? O sea, ¿cuál es la línea que divide los tipos de entrenamiento que existen? Lo que pasa es que yo, como entrenador personal, como nutricionista, en este caso, y como ex competidor, porque ya no compito, que ya hablaremos después, la palabra entrenar está mal dicha. ¿Por qué? Porque solamente entrenan las personas que van a ir a una competencia. O sea, lo que yo hago es cualquier cosa. Uno va a hacer ejercicios, hace ejercicios, ¿no? Uno va a jugar fulbito, pero no entrena para ir a jugar fulbito. Claro. Uno entrena para competir y para ganar un partido. Pero si no compites en el mundo profesional, o sea, fulbito, ping-pong, ¿por qué? Una pichanga cualquiera. Vas a jugar fulbito, no lo entrenas, te puedes lesionar. Pasa lo mismo en el culturismo. O sea, el que se saca el ancho es porque quiere ir a un otro nivel muscular, otro nivel de perder peso, y es otro mundo, ¿no? Dentro del culturismo mucha gente critica al culturista y dice, no, él usa esto, no, él usa otra cosa, él come esto, no, pero no es así. Es un desgaste físico, estar mentalizado en lo que haces, dejas cosas atrás, no es dependiendo. Pasarle bien con tus amigos de noche, dormir bien, tienes que tener en cuenta eso, dejar las chicas que a veces quizás puedan quitarte parte de. Entonces, hay cositas que hay gente que no le gusta, que parece tan sencillo, ¿no? Entrenar mentalizado, comer a tus horas, te toca comer en el autobús, me ha tocado comer en el baño, y acostado a otra persona. Subido que estabas comiendo en el taxi. Y tienes que comer por tus horarios, entonces me tocó comer, ahora que estoy volviendo a hacer dieta, para mí, para mi salud, ya hablaremos de eso tiempo, me tocó comer en el taxi, tuve que comer en el taxi, ¿no? O sea, pero esta es una disciplina. O sea, y no todos son disciplinados. Lo que lo divide es precisamente pasar a esa disciplina, el comer a tus horas, el restringirte de ciertas cosas. El quedarte, o sea, el dividir tus gastos y decir, esto es para mi comida, me queda para diversión esto. No, mejor me divierto y sigo comiendo igual. Claro. Porque es costoso, la alimentación de un atleta. Sí, pues comen como 6 veces al día, 8 veces al día. Sí, además de comer. Y comen. Claro, además de comer tanto, a estar en el momento de pesar tu comida para tu cuerpo. Si usan suplementos o complementos deportivos, está bien separar esa cantidad de plata, es otro tipo de gasto. Es caro. O sea, no cualquiera. Ya saben, amigos. Ustedes no están entrenando, yo tampoco. Estamos haciendo ejercicio, ¿no? Ejercicio pichirruchento nomás para Es que si tú has ido al gimnasio, ves que todo el mundo hace ejercicio. Yo a veces reniego porque hay gente que lo hace mal, uno le enseña, lo sigue haciendo mal. Justo tengo algo sobre esto. Mira, ayer preparándome para la entrevista, haciendo mi tarea bien chancona, estaba buscando videos. Yo consumo mucho meme que te he mandado por internet, mucho meme de entrenamientos y de gimnasios que me da mucha risa. Y encontré un coach, un mexicano, un influencer mexicano que se llama César Jim_Trainer. Y él hablaba, o sea, él hacía un video dirigido a los entrenadores. Y decía, si tú eres entrenador y te molesta que te pidan un consejo o que te pregunten en el gimnasio, dedícate a otra cosa porque esta es una carrera de vocación. Sí. Y yo recuerdo que tú en algún momento, tú no eres mi entrenador, pero me has corregido posturas o de lejos me has dicho, eso no sirve lo que estás haciendo. ¿Tú qué opinas de este oficio precisamente, de esta profesión de entrenadores del fitness, que ahora hay tantos gurús, entre comillas? Respira. Sí, lo que pasa es que lamentablemente mucha gente no paga
por nutrir su cerebro, sino paga por comprarse otras cosas. Y en realidad... ¿Te refieres a los entrenadores? Sí, claro. En realidad ser entrenador, puede ser entrenador cualquiera. O sea, yo llamo a un chico o una chica, ¿sabes qué? Te voy a enseñar un par de horas los ejercicios y ya está. Puedes ser entrenador. Certifícate en una academia, te dan tu certificado y ya. Pero ser coach en nutrición y coach en el mundo del culturismo, musculación, que conoce tu cuerpo por dentro, como yo, que he abierto cuerpos despellejados, mutilados, muertos y todas esas cosas en la universidad, ya entras a un campo, y entras a un campo más a ver cómo funciona el músculo, ¿no? Cómo cortas el músculo, qué es lo que hace por dentro, a ver cómo hace esto, si sopla el pulmón, cómo puede trabajar. Entonces ya loco. Entras más a la medicina cuidando tu cuerpo propiamente, ¿no? Entonces tú aconsejas, biomecánicamente hay un libro que dice, ¿no? Esta es la ejecución del cuadernito, ¿no? Se hace ejercicio 1, se hace así, Pero eso ya queda de lado. Cada cuerpo es diferente, todo el mundo tiene diferente genética, uno es más alto, uno es más bajo. Yo me doy cuenta en los gimnasios que hay unos números en las sillas, nadie los regula, todo el mundo se siente lo mismo. ¿Tú sabes que yo y es nunca por talla, regulaba entonces... eso? Nunca en mi vida había regulado sí, claro, eso. le pasa a todos, a la mayoría. Nadie regula, le pasaba en un gimnasio, una chica estaba en el número 9 y medía unos 50. Y se salía de su biomecánica y la biomecánica en el libro. Digo, amiga, súbelo al número 3. Tú mides unos 60, ¿no? Tú eres entre 3 y 4. Prueba tu extensión de brazo. Ahí sí se siente diferente. Es que eso es. Es que es diferente. Pero ningún entrenador se acerca y se lo ve mal, no le importa. El entrenador, hombre, está atrás de las chicas, viéndole las nalgas, o está atrás de la persona que le piensa que le va a comprar eso también los complementos deportivos, ¿no? Pero no piensa en la salud, o sea, no empieza, o sea... A eso se le llamaría una mala praxis dentro sí, claro, pero ser entrenador no es que venga un alumno y lo chanque, y ay, me cansé, qué bueno es el entrenador. Claro. Eso no es ser entrenador. El entrenador es cuidar a nuestro paciente a la vida futura, o sea, que no le pase un dolor en las rodillas, una escoliosis, un hueso mal, un músculo mal, ¿no? Eso es ser un entrenador, ser que le guste su carrera. O sea, yo, por una lesión que íbamos a hablar, dejo de trabajar en el hospital para dedicarme más a fondo al mundo de los gimnasios, ¿no? Y ayudar a la gente, que es lo que me he propuesto hacer ahora. Precisamente mencionas esto, tú eres nutricionista genético. Me encanta a mí esa palabra. Explícale a la gente cuál es la diferencia entre un nutricionista genético y un nutricionista punto. Normal, no sé cómo se le llame. El mundo de la nutrición abarca muchas cosas. Por decir, Perú recién hace 3, 4 años ha abierto nutrición deportiva, lo que ya hace muchos años existe. Solamente que acá, como se ha levantado el fitness, ya las universidades dijeron, ya, hay que hacer nutrición deportiva. Pero ¿qué nutrición deportiva tiene? Si yo veo en el gimnasio, la vez pasada llega una alumna, la nutricionista del gimnasio, no sé qué voy a decir, y le dice que está con obesidad. Ya. 35% de grasa. Y mi alumna es flaquita, no sé cómo sacó sus medidas, qué cálculos hizo, el chino, el canadiense, el que han inventado un europeo, no sé. Y mi alumna me dice, Andy, estoy gorda. Y él dice, esto está mal, esto no funciona. ¿Y también qué trauma le generará a ella? Obviamente, y tú ves sale la nutricionista del cuartito y la nutricionista es, Dios, yo veo como nutricionista yo no voy a entrar. O sea, Batacuchi. Sí, un poquito, ¿no? O sea, entonces no me da la referencia para yo entrar. Si tú no puedes con tu propio cuerpo, o sea, ¿quién me vas a ayudar a mí? Claro. O sea, y mucha gente entra porque quizás el gimnasio le vendió un plan con nutrición. Que hay bastante eso. Sí, literal. Y hay programas en la computadora que ya pones el índice de masa muscular, el índice de grasa, de edad, y te sale. Pero en la fórmula, o sea, yo soy de la antigua, ¿no? Mi lapicero, mi fórmula, y saco el índice muscular. Entonces, de acuerdo a eso, genéticamente, la gente que estudia genética, no sé si... O sea, la nutrición genética, ¿qué ve? No ve los macros, lo que ven por los ejemplo, regulares. En las clínicas vemos a un montón de pacientes enfermos, durmiendo, entubados, y genéticamente hay que darle un preparado especial. O sea, no le puede dar brócoli molido o carne de... O sea, vienen frascos o vienen bolsas de proteínas. Y para cada paciente, para cada enfermedad, tiene una propiedad que hay que darle, ¿no? Pasa por tal tubo, por tal jeringa, en cuántas onzas, en cuánta cantidad de agua, es avena, es leche, toma. Eso es genético, va más al cuerpo médico para las enfermedades. Y lo deportivo, supuestamente va para el deportista, ¿no? Es diferente la dieta
de un boxeador, de una modelo, de una persona que no hace nada, de un nadador, ¿no? Son diferentes tipos de nutrición. Y lamentablemente no tenemos un apoyo acá en Perú porque no tenemos buenos deportistas en diferentes campos. Solamente tenemos quizás box, fútbol y nada más. No hay mucha promoción tampoco de eso, ¿no? El deporte está muy muerto. Yo recuerdo que tú me comentabas una vez, la gente no va al nutricionista. O sea, literalmente, todo lo que estamos atrás de la pantalla o acá o en el estudio, nunca en toda su vida ha habido, ¿sabes qué, doctor? O voy al hospital, o voy a la clínica y digo, dame una cita con el nutricionista. ¿Va a buscar el nutricionista? O sea, que no hay nutricionista. Y tiene un día en el que atiende. Literalmente, o sea, yo que he trabajado para varias clínicas, por ejemplo, en oncología tiene su nutricionista, ¿no? En maternidad también tiene nutricionista. Pero en el hospital, o sea, ni emergencia tiene nutricionista. Sí, pues ahora que lo mencionas. O sea, por ejemplo, yo un accidente, en shock trauma, entra en shock trauma, un accidente de tránsito, ya. ¿Ha comido algo? ¿Hace cuánto tiempo comió? ¿Se alimentó algo? ¿Está reventado el estómago? ¿Hay comida? ¿Hay estos fecales? No se sabe. Entran a taller nomás, o sea, hay un mundo muy amplio de nutrición. Yo cuando estaba internado hace poco, por un tipo de enfermedad que ya les voy a contar, peleaba con la nutricionista. Hasta que le dije, ¿sabes qué? Porque también yo soy nutricionista. Carrera, claro. O sea, amiga, no me va a hacer un huevito sancochado, estoy saliendo de una operación y para recuperarme yo peso 85 kilos. O sea, a una persona normal, bacán, le puede hacer bien, pero a una persona que está acostumbrada a fatigar sus músculos, a llevarle cantidad de proteína, no me va a hacer nada. Y daban 3 comidas, 5 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde. Y yo que estoy acostumbrado a comer 6 veces o 4. A mí me han mandado cantidad de veces me moría a de comer hambre. 5 veces y no puedo, o sea, no me da hambre. Una nutricionista me dijo, pero si no te da hambre 5 veces, o sea, no regúlales. Claro, la idea de la nutrición es que saques un cálculo y puedas fraccionar tus comidas esas 5 veces de la cantidad que tu cuerpo necesita. No voy a comer 5 chaufas al día, ¿no? Ni 4 mimpaos por día. ¡Qué chiste! O sea, la idea de la nutrición es que tú saques un cálculo. Por ejemplo, Claudia necesita 60 gramos de proteína por comida, con cuánto tiempo, qué es lo que hacen, qué horario está. Tengo algunos pilotos que tienen que comer en el avión. Claro. Entonces, fraccionar, me voy de viaje, ya, ¿qué puedo comer? Toma esta opción, esto y esto y esto. Ya, pero pide la cantidad, deja un poquito, puño con palma, que es la clásica. Claro. Pero ya cuando uno va al deporte, el cuerpo necesita llevar otras cosas de quemando más. Claro. Entonces, el ATP, hay unas cosas, tienes que subir ¿Qué más proteína. Por favor, es facilito. No lo van a entender. Más proteína al cuerpo. Entonces, Ya. adentro tenemos un sistema de Gray que tiene que llevar las cantidades de mitocondrias, los plasmas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en nutrición genético se encarga. Ahí está, mira, de hecho, si quieren saber de qué es todo esto y lo que está hablando, lo Sí, pueden tienen que contactar seguir. a sus redes sociales que están apareciendo abajo para que sepan qué es el ATP, la mitocondria y todas estas cositas que está comentando Claro, o sea, Andy. nutrición no es tan sencillo. Come brócoli, come Sí. pollo. O sea, yo como dije en una entrevista, ¿alguna vez alguien se ha preguntado por qué la zanahoria es naranja y no pudo haber sido morada o verde? O sea, ¿por qué el brócoli es verde y no pudo haber sido amarillo o color rojo? O sea, ¿se han preguntado? Nadie se ha preguntado. Genéticamente tenemos que saber, porque con la enfermedad que yo he tenido, que me acabo de estudiar otro curso, hay cosas que nosotros seguimos comiendo y igual nos estás pasando factura en otros Claro. organismos de otro cuerpo, Claro. que supuestamente se ve bien. Pero si yo tengo una enfermedad, eso no va para mi Es enfermedad. otra necesidad. Claro. Bueno, es otra Entonces, necesidad y es otra restricción. Sí, también. claro. Es claro. Lucito. Oye, y una pregunta, ya que están apareciendo tus videitos ahí. ¿Qué papel juega nuestra genética a la hora de construir este cuerpo soñado? Porque tú estás hablando justo de la variedad que existe dentro de la nutrición y hay gente que come bien, pero respira y engorda. ¿Qué papel juega la genética de las personas a la hora de entrar en este mundo fitness? Yo pienso que si uno hace las cosas bien, la genética no... Se puede cambiar la genética. Con los alimentos se puede cambiar. Si se puede cambiar con otras cosas, por ejemplo, ¿no? Los químicos que hay ahora, si se pueden cambiar con eso, ¿Los imagínate con los químicos se alimentos. refieres a las cositas inyectables, a las pastillitas? Suplementos. Tengo preguntas de eso también. Suplementos, complementos y todas esas Sí. cosas. O sea, no solamente, por decir, ¿no? Antes operaban al dolor, ¿no? Te abrían la cabeza sin anestesia porque no existía. Ahora Dios crearon la mío. facilidad de la anestesia para que te duerman, te hagan lo que quieran, corten, levanten todo y tú amaneces
sin sentir casi dolor. Claro. Eso también son drogas. O sea, y todas son probadas por la FDA, entonces... O sea, la genética no es una excusa. Un ejemplo, un futbolista conocido, el mejor del mundo, así de frente. Ya. Era pequeñito. ¿El que empieza con C? No, el que empieza con M. Con M. Ya. Mejor del mundo. Messi. Ya. Era muy chiquito, tenía que ser un poquito más grande. Y bueno, con un endocrino, el endocrino ya, hacemos hormona de crecimiento. Lo que antes no había, ahora sí hay. O sea, todo el mundo lo tenemos, pero a partir de los 25 años sufre un desgaste y comienza el envejecimiento. Entonces le dieron un tratamiento para que crezca y creció 10 centímetros. Entonces le cambiaron la genética. O sea, incluso conmigo, o sea, mi mano es gigante, yo calzo 44 y medio, 45. El endocrino me decía, vas a ser como tu papá alto. Mi papá me llega a 1,85. Tengo un tío que mide 2,5 m. Mi mamá es chiquitita. Ahí estaba el 1,20 m. Pero según el médico, por mis manos que se agarran en la plataforma, yo iba a ser demasiado alto. Me quedé chiquito. La gente cuánto mide. Sí, yo mido 1,60, o sea, y me quedé pequeño. Pero en realidad la genética se puede cambiar. No solamente que el médico te diga, ya, es esto y vas a hacer de ese tamaño, puedes crecer, puedes estar bajito. No lo podemos usar de excusa, entonces. No es la genética, no es tu mamá, mucha gente no es tu dice, papá. No, mucha gente dice, pero si mi hijo ha entrenado tan jovencito, ¿se va a quedar pequeño? Genético, o sea, conozco, le pasaba en el colegio el día del padre, mi hija me dijo, papá, te voy a presentar una amiga. Me presentó su amiga y la niña era más alta que yo. ¿Qué edad tenía? O sea, 9 años. Ya. Yo dije, ya, gracias, te conocí, me fui. Es genético, o sea, no es que vas a crecer, puedes no crecer, un accidente te evita no el crecimiento. Claro. Pues. Una pregunta, ¿cómo influye la preparación mental y toda esta parte de la salud emocional cuando estás en este proceso de vivir una vida saludable? Porque hay mucha gente que creo que entraría en este mundo fitness por temas de autoestima o de percepción. ¿Cómo influye, ya sea que quieras entrar en este mundo? Y la otra pregunta es, ¿cómo también es adentro? O sea, mucha gente en el fitness, muchas personas entran, o sea, quiero ser musculoso porque no tengo enamorada, o quiero verme bien, o quiero bajar de peso ¿no? Claro, o quiero bajar de peso para que el chico que me gusta me haga caso. Pero dentro de nosotros, siempre, o sea, tenemos que guardar la calma y ver cómo es el mundo alrededor. Yo que paso por un proceso largo de una enfermedad, que casi nunca lo dije, y al final explotó la bomba, pero ¿qué te pasó? Y la gente comenzó a criticar sin saber nada. O sea, yo nunca me imaginé tener un cuerpazo, ahora del 100% de mi cuerpo, ahora solamente tengo el 60%. O sea, y ahora entramos a un proceso de recuperación, ¿no? Cuéntale a la gente qué fue lo que te pasó para poder entender de cuánto peso, o sea, de lo que pueden ver ellos en las fotos y de cuánto peso pasaste a cuánto redujiste y cómo impactó también justamente en la salud, en tu salud mental. Mentalmente, creo que mucha gente no sabe mucho esto. Yo caí en diálisis, estuve 6 años en diálisis en mi vida. Me fue a cometer el Mr. Olympia, caí lesionado. Yo ya me iba a retirar de este mundo. Pero mucha gente ya me va a matar diciendo que los fármacos, que los suplementos y bla, 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 bla. Cosa que no es así. O sea, genéticamente mi papá tenía una enfermedad que falleció cuando yo tenía 5 años y es hereditario. Mi hermana la tiene en el oído y yo lamentablemente en los riñones. ¿Puedes decirle a la gente cuál es el nombre? Claro, mi papá falleció de ELA, esclerosis lateral amiotrófica. En resumen, esclerosis significa costra, cicatriz. Entonces mi hermana tiene una cicatriz interna en el oído que no puede escuchar muy bien y gritar. Lamentablemente su hijita, ahorita igualito de 8 años, padece la misma enfermedad. Va siendo genética. En el caso mío, estaba en los riñones. O sea, yo sin querer, al usar mucha proteína y mucho consumo de fármacos, digamos así, aceleré el proceso. Tarde o temprano iba a caer enfermo en diálisis. Lo bueno es que caí de joven, me pudieron donar, ahora que estoy trasplantado. Joven y fuerte. Sí, claro, porque te agarró la diálisis, en lo mejor, ¿no? Sí, cuéntale también, porque yo ya me sé el chisme ya, pero cuéntale a la gente el chisme, cómo te enteras, cómo te agarró en competición. Sí, me fui a competir al Mr. Olympia, obviamente toda la prensa... ¿El Mr. Olympia es en Colombia, amateur. En Colombia. Sí. Me fui a competir, llegaba con la mejor expectativa, ya Andy, este es tu momento, muchas empresas de México, Brasil, ya Andy, ya, este es tu momento, tu momento. Y yo llegaba y ya me hinchaba lentamente. Hasta que un amigo me dice, Andy, ¿qué te pasó? Estás plomo, o sea, si yo soy morocho, literal, parecía una rata, o sea, plomo.
No tenía venas, no tenía nada. Yo me sentía bien, pero caminaba como un zombie, lento, despacio. Algo me pasa. Y no miccionaba. Yo tenía 2 preparadores. Uno nacional y un amigo que ya acaba de fallecer hace un poco tiempo, Gustavo Bael, que ha sido multicampeón en Mr. Olympia. Hablo con Bael y digo, Bael, me está pasando esto, tranquilo, relájate. En esa época ya me había separado, peleaba, no podía ver a mis hijos. Entonces ya era otro tipo de depresión, yo me veía mal, yo estaba seco, pero pensaba en mi mente que no podía, tenía que bajar más de peso, que estaba gordo. Hablé con un amigo, disque amigo, que me dejó de apoyar muchos años. Me dijo, tómate estos diuréticos, que son de Estados Unidos. Y llamé a mi otro amigo, me dijo, tómate solamente uno y espérame que yo llegue. Yo, no, ahora es. Y el tipo me dijo, tómate como 4. Me metí los 4 y volé los riñones. No era para meterme, no era para subir a competir, mucho desgaste físico, era para volver a Lima lo antes posible. A los 3 días después de haber acabado la competencia, llego a Lima, me fui a la Quetano Heredia porque las sandalias, todos los pies hinchados, todo el cuerpo hinchado. No podía meterme en la ropa, no podía bajar de peso. Me dijeron, no, tienes que dializar, ándate. Un médico me botó. A la segunda semana fue, oye, no te debiste haber ido. Tienes que dializar. O sea, te evaluó me evaluó otra un médico en la Cayetano Heredia dijo... y me dijo, ándate. ¿Qué? Ahora yo también estudio medicina. Claro. ¿Me puedes poner una ampollita para bajar los líquidos? Volví a la semana siguiente y me dijeron, te están buscando, no eras para que te vayas, tus riñones han volado y tienes que dializar. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 29, más o menos. 30. 29, estabas en el 29, Mr. Olympia, estabas concursando y ahí en la competición es que te viene todo este malestar. Sí, claro. O sea, sí, cambia tu piel de color. cambia todo. O sea, el cuerpo no te avisa, el cuerpo te va a atacar. Mucha gente yo recomiendo, cuídate de este producto, haz esto primero, evalúate y luego haz lo que tú quieras. Lamentablemente nadie pasa por el médico a evaluarse. Quizás corazón, pulmón, pero los demás órganos, hay órganos, páncreas que trabajan, hígado, los propios receptores, pero nadie nos evalúa. Y ataque, todo me siento bien, estoy bien por fuera, pero por dentro, o sea, puede ser que te estás pudriendo por dentro y al final el cuerpo explota y te pasa algo, ¿no? Así como me pasó a mí, o sea, yo sin querer. Claro, entiendo. Mira, y justo ahorita estabas hablando también de tus hijos, estabas hablando de la separación, y pienso que hay un mito en el fisicoculturismo que todos como son así grandotes, todos son todos rudos, y son así como tú decías al inicio, son todos tiernos por dentro, son amorosos. Sí, no, es que depende, hay gente que, mucha gente dice que la farmacología o se ven así. En mi caso no, yo soy amable, amoroso, me pongo entrando con baladitas, hay gente que me molesta, escuchando Luis Miguel, ¿no? Entrenando y una lágrima. La pasada estaba escuchando La Ventanita, entrenando bíceps, no sé. O sea, tú estás como el meme, literal, que la gente te ve así entrenando y cuando te sacas los audífonos... Blues, ya hago que me relaje, que pueda sentir mi cuerpo, no puedo escuchar otra música que me estresa. Y depende de mi ánimo, porque cuando estoy triste, escucho baladas. Para ponerte más triste. Claro, no, para pensar y entrenar seriamente, tranquilo, porque existe la analítica y la psicología deportiva. O sea, si tú entrenas pensando en tus brazos, todo va a ir al brazo. Pero si tú entrenas y pasa una chica y te desvías la mirada, o sea, el músculo ya no va a fluir como está trabajando. O sea, la psicología muscular también trabaja de esa forma. Eso es algo bien interesante que mencionas porque de hecho va muy amarrado a que somos lo que pensamos, somos lo que decimos. Sí, traemos la más, si piensas mal, traes mala energía, tienes que ser positivo. A mí me dijeron, oye, no vas a poder competir, no vas a poder entrenar. Yo, pero estoy vivo, o sea, tengo 2 pequeños que me esperan en casa. Estás recuperándote. Si estoy volviendo a entrenar después de tantos años, o sea, igual estoy fuerte. Y la gente, por ejemplo, ¿no? Yo entreno pesado ahorita, levantando buen peso, y la gente ya piensa, oh, ya te estás inyectando, ya te estás tomando suplementos. Pero yo no puedo entrenar, no puedo tomar ni Gatorade, ni bebidas energéticas, ni proteína, ni BCA, nada de esas cosas. Solamente puedo tomar agua y puede ser café. Pero la fuerza está en la genética, ya está el músculo, solamente hay que sacarlo de nuevo. Quizás sea más difícil, pero mucha gente busca el camino más fácil. Claro. Y buscar el camino más fácil también te perjudica en un futuro, ¿no?
O sea, entonces podemos decir en claro que todos los musculosos que se ven así todos serios en el gimnasio son unos marshmallows por dentro, son buenitos. Sí, hay gente que puede ser agresiva, o sea, no todos, pero hay gente que tiene un buen corazón. O sea, hasta ahorita conozco gente que son grandazos y tú los ves y dices, nunca me van a robar, pero por dentro es una flor. O sea, como yo, ¿no? O sea, estoy tranquilo, no me peleo con nadie. La gente Tú ataca, estás ¿no? muy amigado también con tu lado femenino, con tu lado de cuidar a tus hijos. Lo que pasa es que padre no es el que engendra, padre es el que está ahí cuidándolo, ¿no? Yo soy el papá que hace la tarea, que está ahí castigándola. Mis hijos están atrás de cámaras, o sea, paro todo el Ahí tiempo con atrás. mis hijos, 24/7. Soy una mamá, me levanto, hago el desayuno, loncheras, los acuesto, los baño, los engrío. Claro. Pero el hecho de ser fisiculturista no dice que sea un signo fuerte o duro, ¿no? Claro, duro emocionalmente. Pero emocionalmente, ya con todo lo que me ha pasado, estoy preparado para soportar 1000 batallas más si quiere, pero la idea es estar del lado de mis hijos. Claro, y eso también pienso que ese acercamiento que tuviste te ha hecho como valorar lo que tenías, pienso yo, ¿no? Siempre el tener contacto con la muerte te hace despertar. La prueba más fehaciente que tenemos es el COVID, que nos hizo como mirar hacia adentro, buscar quién eran las personas que estaban en nuestro entorno. Gracias al COVID, lo que es el mundo fitness y gimnasios han subido su... Sí, La gente dice, la salud mental también. quiero bajar de peso, me quiero cuidar más, estoy muy gordita, porque los médicos dijeron, no, si eres gordo te va a dar COVID, Te va a dar vas a COVID. morirte. O sea, gracias a Dios, a mí nunca me dio, a mis hijos tampoco. Yo ya estaba en diálisis cuando tenía el COVID, o sea, y peor era para mí porque tenía las defensas más abajo. Entonces, si me daba y si me iba. Diosito. O sea, el cuidado es más completo, ¿no? En el caso mío. Y lo que yo recomiendo ahora también a todos es que se cuiden, o sea, no solamente para estar bien físicamente, o sea, Claro, no solo para verse bien. Claro, hay gorritos que se le ve bien, ¿no? Aparte, el cuerpo se construye y se cae lo más rápido posible, o sea, todos envejecemos, Una lágrima. todo se va a caer, o sea, los glúteos se van a caer, No. todo se cae, o sea, No queremos. mis brazos, mis hombros, mi pecho, mis piernas, o sea, mis piernas eran así, ahora están así, o sea, todo se va. O sea, tenemos a buen ejemplo Arnold Schwarzenegger. Bueno, ya O también sea, tiene... es que todo se va, no Sí, va a durar. pues, es El cierto. músculo ya más maduro no va a durar tanto. Se va a ir chupando, pero sí va aguantando los huesos que vamos a necesitar, ¿no? El músculo necesita proteger el hueso. Me encanta, siento que estoy aprendiendo un montón. Se van los músculos, pero tú todavía no te vayas. Todavía no me voy. Acompáñame un ratito, vamos a hacer nuestra mención publicitaria. Este programa, te cuento, llega gracias al apoyo de muchas personas. Así que quiero agradecerles por su presencia a los patrocinadores y a los auspiciadores. Primero, esta ropa es gracias a Cecilia de Clavo y Canela. Encuentran su Instagram y sus redes sociales. Deberían estar apareciendo abajo. Su Instagram es Clavo y Canela 2020. Ella hace ropa en tendencia. Son modelos únicos, los trae de Estados Unidos y ella también te asesora, por si acaso. ¿Y te presta mi ropa también? ¿No? Para tu siguiente chica que ya me ha dicho que está soltero, puedes consultarlo con Cecilia de Clavo y Canela. Estas joyas hermosas también que ves acá son gracias a Elizabeth de Betari. La encuentran en Instagram como Betari-1027. En Facebook también la encuentran como Betari. Ella hace joyas de acero como cadenas, aretes y también tiene plata de 9.25 y de 9.50. El maquillaje también llega gracias a Luisa Roque de Bella y Punto. A ella la encuentran en Instagram y en Facebook igualito, como Bella y Punto Salón. Ella hace maquillaje, hace faciales, hace pestañas, alisados, cabellos, cortes, tintes, todo lo que necesites, puedes contactar a Luisa Roque. Mi hermosa productora que está atrás de la cámara haciéndome así, 1, 2, 3. Ella es María Jesús del programa Sin Miedo al Éxito. Encuentran en Facebook y en Instagram como sinmiedoalexito.pe. Este programa promueve emprendimientos, así que vayan a seguirlo. Y también tienen una productora de servicios audiovisuales. En los controles está mi querido Rafael Arteaga, que está atrás de cámaras. A él lo encuentran en Instagram como Rafa_Demente. Él es productor, comediante y hace unas reseñas bien chéveres en su canal de entretenimiento y cultura geek. Y por último, como siempre, le quiero agradecer
a mi madre. Mi mamá, que es mi manager, es mi promotora, es administradora de mi empresa Clámate, es la que maneja el billete. Ahí es la que me escribe. Ella es la que, claro, ella es la que filtra, ella es la que filtra. Todas las personas que asisten a los eventos la conocen. Pronto vamos a estar abriendo un centro de bienestar integral, donde vamos a tener masajes, donde vamos a tener tratamientos corporales, faciales, sauna, así que pueden ir a seguirla en su Instagram, está como Pilar Martínez Tejada, y en TikTok, que graba sus TikToks la loca, como Pilar Martínez T. Quiero contarles, además, para terminar, que Clámate tiene un evento que realiza una vez al mes. Este mes va a ser el 20 de julio, está apareciendo en pantalla. Este es un evento dirigido para emprendedores, empresarios y profesionales que quieren ampliar su círculo. En el caso de las personas que tienen empresa, tienen 2 minutos para presentar su proyecto o sus servicios, sus productos. Y además contamos con la presencia de 2 profesionales adicionales que van a dar temas de interés para el crecimiento de las mismas empresas. Para este 20 vamos a tener al estudio Menéndez, que va a hablar sobre los desafíos legales que enfrentan las pymes. Va a estar Isabel Herboso, que va a hablar de ChatGPT, que yo lo uso un montón, como un asistente personal que yo uso todos los días. Y yo voy a estar hablando sobre cómo discutir, cómo pelear si es que estás en un entorno laboral, cómo puedes hacer para que esto no sea un conflicto y escale. Así que si estás interesado en un networking más cercano, más familiar, esto es un evento solo para 30 personas. Encuentran el link en mi perfil de Instagram, soy Claudia Martínez T. Y si no, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, a nuestro número que debe estar apareciendo en pantalla. Y si tú quieres unirte como auspiciador de este programa o saber de los proyectos que tenemos, hacemos voluntariado también, puedes escribirnos a contacto@clamate.com. Seguimos. ¿Tienes más auspiciadores Muchas que yo? gracias. Amigo, hay que progresar en la vida. Y los invito porque, ¿sabes qué? Y te invito también porque hacemos alianzas bien chéveres. Y de hecho, no sé si tú te has percatado que en los entornos profesionales todo es como muy... Mi nombre es Claudia y yo soy coach. Este es un ambiente más familiar, más, oye, ¿qué le gusta a Andy? ¿Qué le gusta a Claudia? ¿Qué come? Se ríe, ¿no? Yo les digo, si empezamos a conectar con los profesionales más a un nivel horizontal y no tan vertical de yo hago esto y me porto con una pose, tú le vas a comprar a Andy. Tú vas a contratar a Andy si sabes su historia de vida y sabes todo lo que llevó, lo vas a contratar. Entonces, estos espacios, la verdad que ya estamos en nuestra 4ª edición, creo. En nuestra 4ª edición más o menos, son un éxito. En las redes sociales pueden ver los videos, así que estás cordialmente invitado el día 20 de julio. Yo puse en mis historias una cajita y tú también pusiste y ahí dejaron ciertas preguntas. Es hora del momento de las preguntas que ha dejado el público. Así que, lo primero. ¿Hay el botón para salvarme, no? Si quieres puedes esquipear, pero acá la gente te juzgará. Va a haber quizás gente que no esté de acuerdo conmigo. Lamentablemente en este mundo... Que tengan su programa. O sea, no, lamentablemente en este mundo todos se creen dueños de la verdad. O sea, totalmente. Que Pepito sabe más, que Pepito sabe el otro, que el otro no estudió, que yo sí, que no, que no. Ah, lo que no hemos dicho es que tú has estudiado nutrición en España. O sea, mucha gente me critica, oye, pero ¿por qué no haces videos o por qué no las recomiendas? Porque lanzar un video y los hackers te lanzan y te dicen, no, que esto no es así, que esto sí es así. Los libros dicen una cosa, internet dice otra cosa. Entonces, todo el mundo, yo prefiero estar perfil bajo con mis alumnos de años, con mis pacientes de años, tranquilo. Todos mis círculos son recomendaciones, recomiendo. Y no me caso nada, o sea, me maltratarán, no sé. Tenemos un amigo cirujano que dice lo mismo. Prefiero estar tranquilo en el anonimato. Es que al cirujano le enseñan a coser así, a mí me enseñan a estar así, y tú aprendes a coser de diferente manera. Pero si tú ves que esta costura piensas tú hacerla mejor, la ejecutas. Claro. Pasa lo mismo conmigo, o sea, el libro me dice esto, yo no estoy de acuerdo del libro, con mi experiencia o no, o mis alimentos o no, quiero darle mejor a mi paciente y evaluarlo mejor. ¿no? Y haces tu propio discernimiento sí, también. Claro. Hay que patentar mis cosas. Los quemadores de grasa, ¿sirven? Y yo, este fue mi agregado. ¿Hay algún alimento milagroso que te haga perder grasa? En realidad,
los quemadores de grasa sí sirven, pero también no sirven. O sea, ¿cómo es eso? Si yo voy todos los días a comer comida grasienta, elevada de carbohidratos, elevada de mucha azúcar... Y me meto en mi quemador. Y me meto en mi quemador, o sea, tu cuerpo dice, o me bombardeas o me quemas. O sea, y está peleándose, sobre todo la dopamina. Entonces se pelea. La dopamina le dice a la adrenalina, deja de comer, pero la dopamina dice, quiero comer. Claro. Entonces se lucha y batalla y el cuerpo explota y no sabe qué hacer. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo hace esa reacción precisamente y explota? Se satura el cuerpo y dice, ¿sabes qué? Ni para uno ni para otro. Voy a seguir mordando. Entonces, el quemador, o sea, todo está probado por la FDA. O sea, no se puede lanzar a la venta un quemador si no sale probado. O sea, va a funcionar mi quemador, siempre y cuando siga mi dieta. ¿Qué son esas botellitas chiquitas? Hay un montón de quemadores, hay cápsulas, glándulas, hay ampollas, hay botellitas, hay líquido, hay polvo, en todos lados hay quemadores. Pero si tú no haces una dieta adecuada para tu cuerpo, el quemador se va a pasear y no va a hacer nada. Va a pasar y se va a salir claro, igual. Pero si tú haces la dieta estrictamente como uno no te ayuda, o sea, el quemador de esas te va a ayudar a mejorar esa dieta. Pero tampoco no sea milagroso el quemador. Ya quisieran todo un pobre un quemador y... quemador está luchando contra tu salchipapa. Claro, o sea, tú te metes 60 gramos de carbohidratos, digamos, que en tu cuerpo se puede convertir en 40 gramos, y el quemador va a quemar solamente un gramito. Pero si tú no comes el carbohidrato, el quemador dice, ay, no hay carbohidrato, voy a quemar otras cosas, ahí va a mejorar, ¿no? Y si 10.000 millones de marcas de quemadores, todos tienen el ingrediente, el elixir para quemar la grasa, pero si no le das la dieta, no funciona. ¿Y hay algún alimento natural que naturalmente sea quemador de grasa? Pasa lo mismo, o sea, las verduras, ahí tenemos hierbas milagrosas, por ejemplo, tenemos el diente de león, que siempre le aplico en las dietas, cola de caballo, agua de orégano, que ya en Estados Unidos hay pastillas de eso, que nosotros tenemos en hierbita más barato, o sea, ayudan a nuestro organismo a limpiar. ¿Como filtrante? Por ejemplo, la cola de caballo es un diurético natural, te ayuda a limpiar las arterias, baja el colesterol, tipo la ajonjolí, ¿no? Te ayuda a bajar el colesterol, depende de cómo está elevado. O sea, comiéndole, haciendo una buena dieta, baja el colesterol. Ya en Estados Unidos crearon la pepa con diente de león, cola de caballo. Y dicen, la pepa es más fácil. $60. Y acá mi herbera me lo vende latadito, un sol 50. Tengo un avión. Mi primo Lalo, que está presente, que le mando un beso, él me compró mi cola de caballo. Claro, te ayuda, pero no es mágica. Te ayuda a perder líquido. No debí comerme la salchipapa. Pasa lo mismo con el sauna, ¿no? Por ejemplo, yo voy al sauna, me encanta ir al sauna. Ya. O sea, voy al sauna... ¿El sauna también influye como quemador de grasa? No, el sauna me relaja mi cuerpo, bota el agua que no necesito. Pero cuando tú sales del sauna, sales muy cansado, muy agotado. Que botas aminoácidos que la piel y el cuerpo necesita, por eso te agota. Pero no quiere decir que la grasa va a salir por los poros de la piel. Claro, te relaja. Pero no va a decir que la grasa sale por los poros y por la transpiración. En el sudor, claro. Yo entro al sauna, así me siento, y tengo ¿Cómo te sientas? Mil gorditos que me miran y yo soy el Tarzán, ¿no? Del sauna. Pero hay mucha gente que me pregunta en el sauna, oye, ahorita o antes cuando iba con mis coquitos me decía, oye, ¿tú estás bien? ¿Por qué estás en el sauna? Pero el sauna no te baja de peso. El sauna te relaja, te limpia la piel, ¿no? Pero no te quema la grasa. Es mentira. Es mentira, entonces. Mito, ¿no? Mito. Para tener un cuerpo definido como los fisicoculturistas, ¿hay que inyectarse? Y el plus a esa pregunta, ¿todos los que están en el mundo del fisicoculturismo se inyectan? A ver, ¡Chan! Muy delicado, ¿no? Pero hay que entender por qué crearon los fármacos. Los esteroides se crearon para una enfermedad médicamente probada. Esteroides para el cáncer, esteroides para el Alzheimer, esteroides para la anemia y muchos más esteroides. La gente conoce 15, 10. Hablamos de más de 500 tipos de esteroides y no esteroideos. Por decir, un no esteroideo puede ser un corticoide, ¿no? Un esteroideo. Y todos los que vienen a analgesiar tu cuerpo. Dentro de los esteroideos está la anestesia también. Entonces, mucha gente dice, oye, que el esteroide te inyectas y te infla el pecho. O sea, tampoco trabaja así. O sea, el esteroide entra por el glúteo y si tú le das un buen bombeo de oxigenación y buena cantidad de proteína en comida, va a ayudar a la recuperación de la masa muscular cuando se fracture o se rompa la masa muscular. Es como decir la gripe. La gripe, para parar la mucosidad, va al glúteo. No te vas a ir a la nariz para cortar el moco. O sea, todo es un circuito que va molecularmente a todo tu cuerpo.
hay esteroides creados, por ejemplo, para la anemia, que te ayudan a jalar la proteína, pero en el mundo del culturismo, que tu cuerpo está sano, no tienes anemia, te ayuda a aumentar más la masa muscular porque jala más sangre con proteína. Entonces, quizás tengas más fuerza. Hay productos para el cáncer, que los inyectan cuando hacen la quimioterapia, hacen daño al músculo y hacen daño a las articulaciones. El culturista no tiene daño a la articulación ni al músculo, salvo que cuando lo entrena fuerte, se daña la articulación y el músculo. Lo que es el producto es recuperar eso, aguantar el daño. Pero tengo alumnos, incluso yo, naturalmente ahora entrenando, que se está marcando el cuerpo, va bien. Tengo un gran alumno que lo tengo hace 10 años, tiene el cuerpo marcado. A la justa toma su proteína, nunca ha usado nada, también es médico, entonces le va bien. Lamentablemente, ahí entra que mucha gente quiere lo más rápido posible, que ir lento. Como digo a muchos alumnos, lento pero seguro. Yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Por ejemplo, un día me llegó un caso de un chico, jovencito, tenía la testosterona menos de 2%, o sea, mi hijo tiene más. Y dije, bro, no te voy a ayudar con fármacos ni complementos, pero te voy a dar tu dieta para levantar la testosterona. No, que no, yo quiero... Bro, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar. Hablé con el dueño de la empresa y le dije, no le voy a dar, no le voy a vender, porque con dieta se puede mejorar. No quiso. A las 2-3 meses vino gigante. ¿Cómo serán los testículos distrofiados? Que ya no sé si habrá recuperado su... O sea, no es cierto entonces que todos los que están en el mundo del fisicoculturismo se inyectan. O sea, para ir al extremo como el culturista, extremo, me refiero, para que se note el músculo, o sea, como se nota en el caso de ustedes. Este es mi músculo naturalmente creado por Dios, por mi cuerpo, ¿no? Este es mi músculo. No se nota porque tiene grasa encima. Está tapado por una capa bien gruesa de grasa y piel. Para yo bajar la grasa y pegar la piel de mi cuerpo, tiene que ser dieta. Y eso lo voy a dar con los años. Así como tú comes y vas engordando con el tiempo, haces una buena dieta con el tiempo y vas pegándote. Lo que es el culturista, para que se vean las fibras musculares y crece, es que el músculo va a crecer y la grasa se va a pegar. O sea, menos grasa, más músculo, se resalta más el cuerpo. Pero si tú ves, o yo cuando he despejado los cuerpos en la universidad, el músculo está marcadito, de su misma forma. Entonces que cuando uno entrena, hace que el músculo crezca, menos grasa se va a ir mejor. No es necesario, o sea, si es al extremo del culturismo, ya ahí sí obviamente hay que usar muchas cosas para que el músculo sea más profundo, para que se forme más bonito, más pegado, dar otro tipo de ejercicio, otro tipo de dieta también. Entonces, siempre a la par con la dieta. Claro. Y ahora tengo una pregunta que en cortito, pero es algo que entre amigas hemos conversado. ¿Es cierto que usar estos productos hace que no se pare o que se achique? Bueno, tengo 2 hijos, o sea, no sé si se parará o no. Lo que pasa es que vamos a ver así, todos somos adultos y grandes, o sea, el pene tiene 3 cuerpos, ¿no? 2 membranosos, perdón, 2 cavernosos y 1 de nervios. Entonces, si mi pene es así por dentro, yo que he partido los penes y he despellejado, Diosito. Entonces formamos un glande y le cubre el prepucio. Si cortamos, esto es cortito y se atrae. Entonces se estira, ¿no? Se estiran los nervios. Cuando son nervios, así uses un anabólico, no se pueden coger, porque ya está creado el nervio. Incluso se puede agrandar, porque es un nervio, se estira, se enlonga, crece, ¿no? Se estira, se encoge, se encoge. Lo que sí pasa en el culturismo es que los testículos se distrofian y se encogen, por decir. A eso es a lo que se refieren con que claro, se encoge. Este es mi pipí y este es mi testículo. Ya. Cuando este produce testosterona y líquido seminal. Entonces, cuando yo uso esteroides, entra acá el químico. Y desde acá comienza a producir testosterona artificial. Y la testosterona natural ya no produce, que lo bloquea el artificial. Entonces lo que hace es se encoge. Pero de repente no tiene nada que ver, esa no es su función. Claro, esta es otra cosa aparte. Él vive su vida. Ah, sí. Okay. Él entra por donde quiere. Entonces, lo que sí hay que hacer después de un ciclo, o estas cosas que hablan, es regular la misma actividad del testículo antes que te inyectes las cosas. Obviamente, ya no va a volver a crecer porque ya se encogió. Pero la productividad tiene que ser la misma. Entonces necesitan así reguladores para tener la misma productividad, ¿no?
pero no sea chica. ¿Qué saben, amigos? Y es genético, o sea, si la tiene chiquita es porque genéticamente la tiene chiquita. Siempre fuiste chippy. Ya sabes, si eres chippy siempre fuiste chippy. Gracias por develar estos mitos. Vamos a hacer un jueguito que es un ping pong súper rápido. Solo es así, preguntas así, ping, 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 ¿ok? Mentira que más dices. Odio las mentiras. Alguna debes decir. Que sí puedo. Ok. Emoción favorita. ¿Emoción? Feliz, estar feliz. Ok, muy bien. ¿Cuál es el emoji o el sticker que más usas? La carita con la ceja levantada. Ok. Un libro que le recomiendes a la gente. Muchos libros de nutrición. Ya, pero uno en específico que le puedas recomendar a la gente. Hay un doctor Herbert, de Alemania. Para mí es el mejor. Ok. Si lo encuentran, donde lo pueden encontrar es en Amazonas. Ahí está traducido, ahí está copia, pero original está en alemán. Ya, ok. ¿Cuál es el consejo que te han dado que no crees? El peor consejo que te han dado que tú dices, esto, no. Yo pienso que es el consejo, ¿no? ¿Quién aconseja? O sea, me dan muchos consejos que ni siquiera los he seguido. Pero uno de los buenos consejos es ahora que siga luchando por lo que quiero hacer y ayudar a la gente, ¿no? Pero ese es uno que sí has seguido. Sí sigo ahorita. Ok. La persona que más admiras. Mi madre. Un dato raro de ti. No me gustan mis pies. Ok. ¿Crees en la reencarnación y las vidas pasadas? Sí. ¿Quién crees que fuiste en una vida pasada? Cleopatra. Ok. Y rápidamente, así cortito, un momento de mente consciente en el que sientas que tu vida cambió, que tomó otro giro. Cuando tengo mis hijos. Cuando te conviertes en papá. Sí. Lo máximo. Bueno, al inicio del programa leímos el caso. Te agradezco tu visita, vamos a resolverlo juntos. Lo voy a leer rapidito. Tengo muchos pensamientos malos, me miro al espejo, no me gusta cómo me veo, me trato con mucho odio, pienso que nadie me quiere y que no soy capaz de hacer muchas cosas que me propongo. Vengo luchando con esto, pero me gustaría un consejo para poder superar este problema y no ser tan dura conmigo misma todo el tiempo. ¿Qué le podrías decir tú a esta persona? Y siempre tengo dudas con el espejo, porque cada espejo es diferente, se hace de forma diferente. Tú debes, o sea, tu entorno, tus amigos, tu familia, si ellos te quieren como eres, eso es lo que vale la pena. Yo me puedo ver en el espejo, pero tú no te puedes ver como tú te ves. Entonces, si tu mamá te ama, si tu pareja te ama, si tus amigos están contigo, te apoyan, siéntete bien porque te sientes amada y eres perfecta. Sea el tipo de persona que eres gordita, flaca, el cuerpo físico no importa, no es importante. Y te lo dice un físico-culturista. Sobre todo mis enamoradas han sido gorditas. El consejo que yo le podría dar es, yo tuve una clienta que estaba muy al borde del suicidio constantemente y yo le decía, hay que practicar el diálogo positivo, pero no el positivo tóxico del que tú dices, sí, todo se puede, todo está bien, sino empezar a acercarte. Por ejemplo, si tú dices, me odio, el contrario, o sea, tratar de acercarte hacia el diálogo positivo no sería, me amo, porque la mente no es tonta, te va a decir, no, mi cielo, o sea, no nos amamos todavía. Pero cuando hicimos este trabajo con ella, lo que empezamos a hacer era, estoy aprendiendo a amarme. Y de esta manera, empezar a ser un poco más compasiva contigo misma. Ese es uno de los consejos que te diría. Empieza a practicar el diálogo interno, pero con compasión hacia ti mismo. Un ejercicio que pienso que funciona mucho es, háblate como si le hablaras a una persona que quieres mucho. Porque a una persona que uno quiere mucho no le va a decir, ay, qué tonto, ay, qué estúpido, ay, ¿cómo vas a hacer eso? Qué burra, ¿no? O te odio. Uno le habla con amor. Así que esos serían mis dos consejos. También recordarles que no estás sola, no estás solo. Si sientes que hay algo que necesitas explorar más, busca ayuda, no necesitas enfrentar cualquier cosa que estés pasando solito. Hay muchos profesionales que te pueden ayudar, así que esa sería también mi recomendación. No estás sola, busca ayuda. Muchas gracias, Andy, por la hermosa entrevista del día de hoy. Por la invitación. ¿Cómo te has sentido? Bien, a gusto con lo que me gusta hacer, hablar, recomendar, aconsejar.
siempre voy a aconsejar que hagan lo mejor de las cosas, olvídense de ser mejor que otra persona, sean ustedes mismos, apóyense con gente que sí sabe, con expertos en la materia. No hagan caso de lo que dice internet, ni dejarse guiar por el amigo, ni por el compañero. Investiguen ustedes mismos, también lean, prepárense mentalmente, no solamente superficialmente, sino mentalmente, porque en el futuro van a vivir de esto, más no de esto. Esto se va, esto es lo que queda. Así que el cerebro agrándenlo, métanle más materia, estudien, llénenlo de buena vibra y de buenos estudios y dejen de alimentar un poquito de músculo, que eso tiene su tiempo límite. Y se va a caer al final. Yo me quedo con eso también. Muchas gracias por tu visita, Andy. Gracias. Quiero agradecerle nuevamente a nuestros auspiciadores, lo voy a repetir rapidito. Gracias a Cecilia de Clavo y Canela, que es la persona que nos ha proporcionado la ropa el día de hoy. Gracias a Elizabeth de Betari, que nos ha proporcionado las joyas también. Vamos a dejar todas sus redes sociales en la parte de la cajita de abajo de este video para que puedan también ir y encontrarla. Gracias a Luisa de Bella y Punto, que es quien se ha encargado del maquillaje, y de cabello. Muchas gracias también a María Jesús de Sin Miedo al Éxito, que es la persona que está atrás de la producción. Gracias a Rafael Arteaga, que está en los controles, escuchando por el micro. Gracias a mi mami también, que es la manager y la que está atenta a todos los detalles. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @aclámateoficial en Facebook y en YouTube y en Instagram. A mí me pueden seguir como soy Claudia Martínez T en Instagram y en TikTok y en LinkedIn. Si por ahí salen contactos profesionales también, por favor no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, dejar sus comentarios, que acá después vamos a estar leyéndolos con Andy para poder responderles por interno si por ahí salen más mitos. Agradecerles nuevamente a ustedes por conectarse, a nuestros auspiciadores, y nos vemos en 15 días con otro invitado en un episodio nuevo de Dementes Conscientes. Gracias.